Raquelín es psicóloga y doctora en Derecho Penal. Hace un tiempo yo recibí de una persona unas nudes de otra persona, entonces me hizo algo muy desleal y aparte, pues se me hizo, y yo había escuchado que ya ahora en la actualidad es un delito. Entonces ya es conducta antijurídica, ¿esto qué quiere decir? Es delito y se castiga precisamente con cárcel. Es delito y se castiga precisamente con cárcel. Se castiga precisamente con cárcel. La señora de las lomas. La señora de las lomas. Yo soy la señora de las lomas. Becadas, chavas, bienvenidas a La señora de las lomas. Perdón, Raquelín, pero es que es el intro. Y el intro es el intro. Oigan, becadas, pues el día de hoy tengo una invitada muy especial aquí en el canal, que le quiero dar gracias por estar el día de hoy a Raquelín. Que bueno, Raquelín es psicóloga y doctora en Derecho Penal, ¿verdad? Explícanos qué es eso. Y aparte sé que tienes honoris causa, ¿verdad? Así es. Presúmenos, Raquelín. Aquí se trata de presumir. En efecto, soy doctora 6 veces, una ocasión precisamente por grado académico. ¿Y esto qué quiere decir? Soy psicóloga de formación profesional, pero con un doctorado en Derecho Penal y también con estudios profesionales en todo lo que es comunicación. Y los 5 doctorados honoris causa los he recibido precisamente por toda esta trayectoria que tengo profesional y también por el legado que he dado precisamente a la humanidad. Uno de ellos es en psicología, precisamente por todo lo que el comportamiento justamente va pautando las etapas de desarrollo y todo eso, y lo obtengo en Estados Unidos. Hay otro justamente que me dan por parte de que toda la parte de Latinoamérica y todo ello firmado en Cuba, y precisamente es por el aporte que tengo a las ciencias jurídicas. Tengo 2 más, uno por el Senado de la República, otro por la Cámara de Diputados, y el último precisamente porque soy miembro de la Organización Mundial de Líderes, y entonces esto es únicamente para gente que ha aportado algo desde su liderazgo precisamente para el mundo. Y pues me congratula realmente estar aquí de invitada precisamente para tocar un tema muy importante y muy de moda. Así es, y para irnos como rápido y tendido el tema porque hay bastante que desglosar, bueno, les platico rápido como para ponerlos en contexto tanto como Raquelín como ustedes, becadas, que es, hace un tiempo yo recibí de una persona unas nudes de otra persona que la verdad, aparte de que se me hizo como una falta de respeto, se me hizo algo muy desleal y aparte, pues se me hizo, y yo había escuchado que ya ahora en la actualidad es un delito. Entonces, no se me hizo nada gracioso, se me hizo algo inclusive comprometedor, no nada más para las personas o la persona que aparecía en las fotografías, sino que hasta para mí, como que me sentí de repente, ¿sabes cómo, Raquelín? Como que me involucraron o me embarraron en algo que ni siquiera yo tenía ni por qué enterarme ni por qué saber del tema. Pero al final del día, algo que me gusta mucho es poder, o que ya me pasó, pero esos temas poderlos hablar aquí en el canal, ¿no? Porque creo, y si no estoy en el error, creo que esto ya es una ley, ¿verdad? Se acaba de aprobar una ley que se llama la Ley Olimpia. ¿Qué es la Ley Olimpia? Fíjate que hubo un caso justamente en el 2012 donde exactamente una mujer de nombre Olimpia Coral empieza justamente a ser acosada por esta misma situación. Entonces ella trata de hacer la denuncia y todo eso, pero no estaba tipificado. Precisamente para poder tipificar una conducta como delito necesita ser antisocial. ¿Esto qué quiere decir? Quebrantar todas las normas que justamente pautan el comportamiento en una sociedad. Entonces no estaba tipificado, o sea, no había justamente una ley que amparara como delito exactamente ese acoso. Y por acoso hay que entender que es una conducta repetida, pero que vuelve, no sé, un malestar en la persona y es una cierta incomodidad. Entonces haz de cuenta que lo que pasa es que Olimpia empieza justamente una lucha durante 7 años y resulta que en septiembre del 2018 empieza a platicarse de esto justamente en el Congreso. En el 2019 justamente es donde dice, sí, en efecto, o sea, esto está sucediendo, esto es realmente algo sobre lo que hay que poner atención, y resulta que es hasta el 3 de diciembre donde ya es aplicable prácticamente, o sea, recién acaba de liberarse. Entonces ya es conducta antijurídica. ¿Esto qué quiere decir? Es delito y se castiga precisamente con cárcel. Ay, qué fuerte. Sí. ¿Sabes por qué? Porque aparte es tan actual. Y una cosa que a mí se me hace como súper fuerte es... Está bien que uno pueda hacer el llamado texting, ¿no? O sea, yo creo que eso inclusive está bien si tú es con tu pareja, si es consensuado,
lo que creo que no está bien es romper la privacidad. ¿Y sabes por qué digo que está bien en el sentido de que tú puedas mandar fotos o no, si tú lo autorizas obviamente? Porque al final del día nos la pasamos tanto tiempo en redes sociales. Yo lo hablo desde mi caso, o sea, yo me la vivo en el celular, creo que a veces convivo más por medio de estas aplicaciones que inclusive con personas en físico. Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal, no soy de mandar porque sé que es muy fácil y es muy vulnerable en el momento en el que tú envías una fotografía, pues ya no tienes el control de la situación. Entonces, por lo mismo, siento que es muy delicado, o sea, siento que no es aunque tú lo hagas de mucho amor y de mucha fe, también creo que es muy importante mencionar que aunque sea tu pareja, eso creo que inclusive es más delito todavía, ¿no? O está en ese proceso, algo escuché, que todavía puede ser más delito aunque haya sido un ex, una pareja, que fue lo que le pasó a Olimpia, que realmente lo dice Olimpia, bueno, era mi novio, el que tanto amaba, el que veía guapísimo, ¿no? Entonces, lo delicado del asunto que sea mandar y la difusión tan rápida e inmediata que son las redes sociales. ¿Esta ley solamente aplica para mujeres? No, fíjense, exactamente aquí les traigo el código donde, para tener atención, es de 4 a 6 años de prisión. Realmente es justamente una punibilidad, esto que quiere decir un castigo severo, precisamente, porque si ya se nota justamente que hay un vínculo precisamente emocional y todo eso, puede doblarse justamente la pena. Entonces, ¿cómo se castiga? También por unidades de medida. Las unidades de medida son prácticamente puntos que se toman precisamente con base en el salario mínimo. Entonces, una UMA equivale a 86.88 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de castigarse de entre 4 y 6 años de prisión, esta conducta que justamente es la que voy a anotar de manera muy precisa, es prácticamente pagarse 450,000 pesos, o sea, la multa va de 450,000 pesos precisamente por esta actividad. Y por esta actividad hay que ver exactamente que en derecho hay que tener muchísimo cuidado con cada una de las palabras que engloban el delito, y es por eso justamente que lo refiero justamente. Entonces, comete este delito prácticamente quien viola la intimidad, y aquí hay que ver exactamente qué es la intimidad. La intimidad es algo que nada más me pertenece a mí y yo decido exactamente con quién compartirlo. Cuando se vuelve sextimidad es cuando eso íntimo, eso que nada más me pertenece a mí, se vuelve público. Entonces, es toda esa conducta prácticamente que viola la intimidad. ¿Por qué? Porque lo que era nada más mío ahora se volvió público o justamente se pasó a la parte social, y esto exactamente es por cualquier medio, el que sea. Precisamente los verbos son difundir, exponer, divulgar, almacenar, compartir, distribuir, compilar, comerciar, solicitar, circular, ofertar, publicar o inclusive amenazar con la difusión del contenido, con las imágenes, con los audios, con los videos, con el contenido ya sea real, con el contenido imaginario prácticamente mediante la manipulación, alterar inclusive este contenido en una cuestión justamente de desnudo parcial o desnudo total, y cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado, digital y sin el consentimiento de la víctima. Es exactamente aquí donde se tipifica. Se puede compartir lo que sea, exactamente esta parte del pack, ¿no? O sea, compartirlo y todo. Cuando se pierde el control es una vez que se envía, y entonces ya no sabemos a quién se le puede replicar y con qué intención es justamente replicado. Entonces, toda esta situación que se está viviendo hoy, ¿cuáles son los grupos más vulnerables? Justamente este grupo de los 20 a los 29 años, pero también tenemos otro sector muy vulnerable, que es el de los 12 a los 19. En psicología está tipificado prácticamente que desde los 17 hasta los 21 todavía estamos en un periodo de adolescencia, y a este se le llama la adolescencia tardía porque se adolece de muchos mecanismos. Entonces, si este otro grupo vulnerable está siendo afectado desde los 12 años, es pues obviamente un grupo que todavía no tiene madurez de los procesos cognitivos, claro. No sabe exactamente qué es lo que está pasando, el alcance que tiene y el impacto y la repercusión que justamente tiene en ellos y en ellas, ¿no? Sí. A mí me gustaría, que claro que vamos a ir para allá, que se me hace muy importante, sobre todo mandarles un mensaje a los padres de familia, qué deben de hacer y cómo educar un poco en el sentido de alerten a los hijos el riesgo y la magnitud del asunto, ¿no? Raquelín, pero antes de llegar a ese punto, quisiera saber qué hacer. O sea, cuando mandas las fotografías, ¿qué hacer en ese momento?
¿Cuáles son los riesgos o las medidas preventivas para que no, o sea, es muy fácil compartirlo? ¿Qué hacer en este punto sobre todo o qué saber que puede pasar y cómo manejarlo? Ok, saber que en el momento que una imagen es mandada, se pierde el control a partir de ahí. Y obviamente no se puede tener la confianza entera en esa persona a quien se le manda. ¿Por qué? Porque en efecto esta ley Olimpia nace precisamente de una pareja. Entonces se supone o se asume que en la pareja se tiene toda la confianza, se deposita esta responsabilidad de entre nosotros justamente tener esta cuestión. Entonces, ¿en qué momento se pierde el control? Exactamente en cuanto o sea, cuando la imagen sale, es ahí ya donde se perdió el control. Estar conscientes, cuando tú las mandas, estar conscientes. Que puede pasar todo. Nada de que yo supuse, yo me imaginé, yo creí. Estar consciente que en cuanto la mandas, eso ya se puede volver viral, ¿no? Exactamente, o con las intenciones que justamente acabo de enunciar. Una vez que sale esa imagen, pues puede ser manipulada, puede ser replicada, puede ser alterada, puede ser inclusive negociable. Es más, exactamente, que eso estaba también viendo un poco, que mucha gente lo que hace es te manipulo, sí. Y dicen, te amenazan, inclusive correcto, puede ser amenazas económicas sí. O de que deja a tu pareja si no es que publico sí. ¿no? Las fotografías. ¿Qué hacer en ese caso? Inmediatamente cuando se percibe el acoso, y por acoso hay que entender que es cualquier conducta en la cual se insiste, se persiste y genera molestia, con eso ya tipifica como acoso. ¿Qué hacer? A ver, madres y padres de familia y todo eso, si yo estoy dándome cuenta que le está sucediendo a mi hijo y tiene menos de 18 años, inmediatamente acudir a la instancia del MP y justamente hacer una narrativa de los hechos y denunciar lo que está sucediendo. Yo puedo hacer screenshots de la gente que me está amenazando para mostrarlos como prueba. Qué buen punto y qué buena pregunta. No, precisamente, sí sirven como medios de prueba, pero justamente no. ¿Por qué? Porque es un abogado el que tiene que requerirlo. Entonces aquí justamente es hacerse prácticamente de un profesionista en lo jurídico para acompañarnos en este proceso. Se puede ir a hacer una denuncia, justamente una narrativa de hechos ante el MP. Okay. Los medios de prueba justamente son los que ya maneja justamente el abogado. ¿Por qué? Porque si no están tipificados de esa manera, entonces son pruebas inadmisibles. ¿Por qué? Porque justamente no están pues, bajo la salvaguarda jurídica. Okay. Entonces, ¿qué hacer? Si yo sé que mi hijo menor de 18 años está siendo sometido a este tipo de prácticas, que es acercarme justamente al MP, hacer la denuncia e inclusive a llegarme de un abogado. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo más de 18 años? Inmediatamente hacer lo mismo, denunciarlo, okay. Por favor. ¿Por qué? Porque definitivamente es una manera de detenerlo, porque si no llega a unos contextos impresionantes donde hay muchísima gente que inclusive llega a privarse de la vida, se quita la vida, se suicida precisamente porque no sabe qué hacer. Lo decía Olimpia en las entrevistas, sí. Que ella se quiso suicidar, se quería cambiar de país. Ahí afortunadamente la mamá tuvo mucho que ver, le dio mucho apoyo. Entonces, pues es muy, muy importante saber todos los riesgos que conlleva, ¿no? Que conlleva. A ver, ¿ahora qué hago si a mí me las mandan? O sea, ya las mandé, pero también recibo a la par de otra persona, ¿no? En contexto estoy texteando con alguien que me gusta, le mando mi pack, me mandan sus nudes, ¿hasta dónde puedo yo hacer uso de esas imágenes que a mí me enviaron? Ok. Ahí es toda la responsabilidad de la persona, porque justamente hasta ahí puede detenerse esta réplica justamente de seguir haciendo un daño a esa persona o definitivamente generar la denuncia también. ¿Por qué? Porque si inclusive es de alguien cercano a quien conocemos, pues obviamente acercarnos a la persona y entonces en colaboración igual hacer la denuncia, acercarse al MP o allegarse justamente de un abogado precisamente para que esta cobertura jurídica pues obviamente cese de todo esto. Y ojo, ¿por qué? Porque en este caso yo lo recibo y todo eso y esto se está replicando, hay que tener en conciencia que una vez que se pruebe y que se desahogue todo el asunto, exactamente, son de 4 a 6 años de prisión, como vimos, y 450,000 pesos de multa. Por ejemplo, al punto en el que voy, Raquelín, es alguien que a mí me gusta me manda sus fotos, ¿no? Ya le envío las mías también, ¿no? Porque si no, no te las mandan. Si no, la gente no es mensa. Pero, me las mandan. Yo, Alex, que me las mandan en consentimiento, ¿no? Que sepan, las uso para mi beneficio personal, pero inclusive yo siento, Raquelín, que es muy peligroso hasta yo almacenarlas en mi celular, porque donde alguien entre a mi celular,
lo hackeé, me lo roben. Vaya, esas fotografías pues pueden ir a parar y a lo mejor puedo hasta yo ser un culpable. punto. Totalmente, ¿por qué? Porque el delito tipifica el almacenamiento de este tipo de imágenes. Entonces, antes de cualquier otra cosa, se abre una carpeta de investigación. ¿Por qué tienes almacenadas ese tipo de imágenes? Ya. Entonces, si tu nombre sale dentro de toda la investigación, por supuesto, te van a retirar el teléfono. Y hay medios justamente por la cuestión de abogados digitales que tienen absolutamente toda la facultad de hacer eso. Esa buena pregunta. Bueno, no es pregunta, yo te la voy a hacer. Los abogados digitales pueden darles cuenta exactamente cómo fue el teje y maneja del asunto, cómo fue el envío, sí, todo eso. Y ahora voy al otro punto. ¿Qué pasa cuando te las comparten y tú ni tienes vela en el entierro? O sea, ejemplo, voy a hablar de mi caso porque no puedo hablar de otro porque fue lo que yo viví. A mí me las manda una persona, me comparte las fotos de un amigo y yo así como de, oh, no tenía por qué haberme enterado de esto. Pero aparte que se me hizo muy desleal y todo lo que mencionaba, se me hizo muy comprometedor hacia mi persona cuando yo no pedí conocer esa información. Y siento que se me fue muy comprometedor hacia mi persona, que a mí me compartían estas imágenes. ¿Cuál es mi responsabilidad desde este punto que te digo? ¿Yo qué tengo que hacer, Alex, para tratar, no sé, te lo digo muy coloquialmente, pero zafarme del asunto? Yo no quiero problemas. ¿Qué, Alex, me corresponde en este momento? ¿Las tengo que difundir? ¿No las tengo que difundir? ¿Se las manda a la persona, a mi amigo? ¿Me quedo callado? ¿Las borro? ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor? Excelente pregunta. Si las conservas, exactamente tipifica en delito. Si las replicas, tipifica en delito. ¿Qué es lo que pasa justamente con esto de los abogados digitales? Se hace un track prácticamente de qué fue lo que sucedió con estos contenidos. Entonces exactamente, o sea, optas por borrarlo porque definitivamente es algo que no necesitas, no pediste ni nada de eso e inclusive se solicita justamente que se hable con la persona. En este caso, oye, ¿sabes qué? Fíjate, o sea, me están mandando esta imagen y todo ello y entonces nada más platicarlo para que la otra persona esté atenta de exactamente lo que está sucediendo con imágenes que le pertenecen a él. Esto que se llama exactamente, esto es sextear. Sextear exactamente, en lugar de estar mandando los textos, están mandando justamente esta cuestión de estar pasando los packs, es ciberacoso y también justamente es muchas ocasiones pornovenganza, que así se le denomina. Entonces, por alguna razón esta persona está mandando, pues obviamente imágenes de genitales de alguien precisamente que no pidió que fueran divulgadas. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Uno, dejarlo hasta ahí. Con la imagen ya no hacer absolutamente nada, salvo exactamente quitarla de tu almacenamiento. Dos, ir con la persona y decir, ¿sabes qué? Está sucediendo esto, para que entonces esta persona sí obre en consecuencia y que tenga una, pues obviamente, consecuencia legal, punible o definitivamente decir a la persona. Por ejemplo, si mi amigo quiere denunciar estos hechos, ahí como él sabe la situación, yo en efecto le hablé, le comenté lo que estaba pasando y... ¿qué pasa si él decide denunciar? Yo me vuelvo automáticamente un testigo. Si así lo quieres, sí, y te tienes que acreditar como tal. O puedes decir, no quiero ser testigo, sino simplemente considérame el agente del medio por el cual te enteraste. Ok, ya entendí. Y eso no es un delito, avisar. No. O sea, avisar, oye, me pasaron estas imágenes, ¿no? Exactamente, no. Delito es replicarla, conservarla o hacer un mal uso justamente de ello. Ahora, Raquelín, qué fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte. Es muy delicado y es muy frecuente, muy frecuente. Y aparte, aunque parezca como que las redes sociales no es la realidad, también es la realidad, ¿no? Sí. Porque es algo que pasa, es algo que te hiere, o sea, lo menciono, hay gente que pasamos todo el día en las redes sociales más que conviviendo físicamente con alguien, pero al final del día no deja de ser nuestra realidad. Raquelín, en este punto del video voy a comentar que la persona que me dio las imágenes era una mujer y me mandó las fotos de un hombre. El pretexto de esta persona, y digo pretexto porque a mí no me mostró tal cual la realidad, solo me mandó fragmentos que ella quiso mandarme. Me comentaba que era un acoso, que llevaba tiempo acosándola. Soy yo el indicado para enterarme de que es un acoso. ¿Cuál es la postura cuando en realidad es un acoso?
¿qué debe de hacer la persona si de verdad alguien le está acosando? Porque de verdad existe el caso donde inclusive mandar tus fotografías a alguien sin su consentimiento. O sea, yo decido enviar mis fotos desnudas a alguien, a un menor, inclusive a alguien que no esté pidiendo mis fotografías. Eso también es un delito. ¿Qué hacer cuando realmente es un acoso? Yo no voy a venir en este video a decir si este caso es realidad o no, pero a lo que a mí se me mostró, a mí mi lógica me hace creer que no. Pero si en dado caso es realidad, ¿qué puede hacer la persona cuando a alguien le está acosando, le está mandando fotografías desnudo? Exactamente, ya hay tipificada precisamente en esa insistencia de la conducta, en esa insistencia justamente de estar inclusive depositando en ti un acoso, exactamente, que no sabemos si es real o si es imaginario. Y aparte, ¿qué intención tiene la persona al estar denunciando lo que le está sucediendo en tu persona y no precisamente con quien se haga cargo de ello, que justamente es un ministerio público? Entonces, ¿qué intención hay detrás realmente para poder quebrantar y generar un sesgo, una fractura a nivel psicológico y a nivel emocional? Porque haz de cuenta, o sea, en tu caso, ser la persona receptora de esta situación definitivamente genera un quiebre, genera una desestabilidad, tanto emocional como psicológica, y entonces queda más perturbada la persona porque de verdad, en serio, así de, ¿y yo qué hago con esto? ¿O qué necesidad tenía yo de enterarme de esto? Y como es visual, prácticamente altera todos los sentidos. Entonces, ¿y ahora qué? O sea, lo recibí y ahora ¿qué hago con eso? Entonces, prácticamente es confrontar a la persona, ¿sabes qué? Alto, basta, o sea, ¿por qué me estás mandando esto? Y justamente, si en el caso se refiere, conocer a la persona a quien le pertenecen estas imágenes, hacérselo saber y decirle, ¿sabes qué está sucediendo esto? Y ya depende de uno exactamente tener la responsabilidad de fungir como testigo o no, o nada más ser exactamente esa parte de alerta, de decir, basta, hasta aquí. ¿Por qué? Porque si no, entonces puede caerse también en la conducta. A la vez, ese mismo material replicárselo a alguien más. Oye, fíjate que esta persona me está mandando esto, o sea, no sé ni qué hacer, pero ese ni sé qué hacer ya se replicó, y entonces exactamente es ahí donde la cadena sigue y sigue. Sí, porque si yo hubiera seguido de, no sé, a otra amiga de, mira lo que me mandó de fulanito, ya se replicó, que seguramente pasó, pero es justo lo que, por eso desglosé estos 3 puntos, porque es qué hacer cuando tú las mandas, cuando te las mandan y cuando te las comparten, que tú ni enterado por el tema. Hay que saber que también eso es un delito, ¿no? Sí. O sea, aunque te hayan llegado por hacer el destino, yo creo que en uno cabe la prudencia de frenarlo. Así es. ¿No? Para, pues obviamente, ¿qué viene a ser una ley en este sentido? Cambiar un comportamiento que... ¿Cuál es el motivo principal en específico de esta ley? ¿Cuál es la intención? Justamente a través de estas medidas, tanto de cárcel como de las sumas que ya vimos y todo eso, es generar una conciencia para detener este tipo de prácticas. Aquí lo más lamentable es que, lejos de detenerla, siguen practicándose. Aquí el punto y lo importante justamente de este video es hacer la conciencia de que existe cómo frenarlo. Mientras se ignore, se sigue replicando y se siguen cometiendo los delitos, tanto del que recibe, como del que replica, como el que le dijo, como el que entonces ya no sé qué hacer con esto, del que se queja con el otro. Pero el punto está en que cualquier situación que suceda con esa imagen y que le pertenezca a alguien sin su consentimiento y que justamente esté siendo distribuida, eso ya justamente es delito. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Detener estas prácticas. Pero resulta que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay menores que les encanta justamente estar siguiendo a sus influencers favoritos, estar justamente siguiendo, haz de cuenta, cosas en las redes, y de pronto hay trucos, exactamente, que por una sola palabra jalan unas ligas donde, haz de cuenta, el menor entre 8 y 12 años, más o menos, que es otro grupo vulnerable, empieza a recibir imágenes inclusive muy fuertes. Ojalá y nada más fuera de prácticas entre personas, empiezan justamente a recibir ya prácticas prácticamente zoofílicas. Entonces es un menor que apenas está construyendo prácticamente qué es la pauta de la etapa justamente de desarrollo psicosexual, y entonces definitivamente es otra cuestión que lo vulnera. Y entonces, ¿qué es lo que la ley protege? Exactamente el interés superior del menor, es lo que quiere decir cuidar su sano desarrollo. Y por menores estamos hablando justamente hasta de 17 años. Ay, Raquelín, buen punto. A ver, cuando pasa un menor, es muy... A ver, en la etapa del desarrollo humano, ¿cuál es la etapa más vulnerable en la que, claro, vas creciendo y la sexualidad te va explotando y de repente hay cosas que en la escuela se te hace muy fácil compartirlo porque no has vivido y no has tenido, pues, la magnitud de las consecuencias que pueden pasar?
como papás, ¿qué te corresponde hacer? Estar muy atentos. Informar cómo, tú que eres mamá, ¿cómo le podrías decir a los padres de familia que nos están viendo, informar y hacer conscientes a los hijos de que no es algo de juego? Mira, qué bueno que lo comentas, porque como papás debemos estar conscientes justamente de algo. Las etapas de desarrollo psicosexual están divididas en varias fases, y justamente la etapa latente en cuanto a la sexualidad corresponde es desde los 6 hasta los 11 años. ¿Qué quiere decir? Así como el corazón está latiendo, no estamos conscientes de ese latido, y no por estar conscientes o no conscientes deja de latir, sigue funcionando. Y lo mismo pasa en la sexualidad. Ahí está, entre los 6 y los 11, 12 años, está latente, y eso se le llama justamente periodo de latencia. ¿Por qué? Porque entre los 6 y los 12 años, ¿qué es lo que se pide justamente del desarrollo? Que se desarrolle la parte de acá, la parte intelectual, la parte justamente de procesos cognitivos superiores, que es análisis, síntesis, deducción, inducción, correlación, todo esto, pero es justamente acá, a nivel racional, entre los 6 y 12 años. ¿Qué sucede a partir de los 12 años? De los 12 años empieza lo que ya es la etapa genital. ¿Esto qué quiere decir? Ese despertar a la sexualidad, ese despertar justamente a saber exactamente qué es lo que tiene una persona, qué es lo que tiene la otra persona anatómicamente. Pero aquí lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Aquí en México se abrió esa puerta a los 10 años, y entonces en las escuelas, en quinto de primaria, se les está dando la clase de sexualidad, y aquí empieza justamente a agravarse el problema, porque ¿quién da la clase de sexualidad en quinto? La Miss, la teacher. Y entonces, a su vez, es una persona que está entre los 20, entre los 30 o inclusive los 40 años, donde está resolviéndose precisamente en una serie de quiebres que tiene, que lo único que está haciendo es exactamente estar depositando todas esas frustraciones en otros menores. Y como nada más se toca de manera anatómica, nadie les dice a esos pequeños qué pasa aquí, y mucho menos qué es lo que pasa acá. Teniendo 10 años, en una etapa justamente de latencia. ¿Qué quiere decir? Está la sexualidad latente, no manifiesta. A los 10 años se les abre esa puerta, ¿qué pasa? Se vuelve manifiesto. Entonces, el chiquillo de 10 años, ¿qué es lo que hace? Oye, ¿sabes qué? A ver, tú tienes esto y yo tengo esto. Pero si lo juntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los embarazos que tenemos ahorita justamente de niñas teniendo más niños. Los embarazos ahorita en México justamente están entre los 10 años, 8, 9 años. Y eso, Raquelín, en el mejor de los casos, porque a lo mejor es un poco consensuado entre los menores, ¿no? Pero yo he sabido inclusive de gente que apuesta por tener los nudes de alguien más. Exacto. O sea que inclusive ni siquiera es más, está tan grave la mentira que les mienten en el sentido de no me gusta, no sé qué, hasta conseguir como trofeo el nude. Y justamente esta práctica que se abrió de instrucción, educación sexual a los 10 años, pues obviamente empieza esta parte de, oye, o sea, pues aquí el libro y la Miss nos dijo y todo eso, entonces, a ver, o sea, compárteme tú y yo te comparto, o definitivamente ahorita justamente en estos grados de primaria e inclusive de secundaria, se vuelve, bueno, es que ya ni decir novios, o sea, esa palabra ya creo que ya está en desuso, o sea, vamos a cruzar de friend zone, vamos exactamente a ser aminovios, vamos a ser, ¿cómo se llama? Amigos con derechos, o sea, ya ni la palabra exactamente novios. Bueno, finalmente se logra vincular a la persona, ¿no? Entonces, de pronto, compárteme el pack, ¿no? Y en estos grupos de WhatsApp que estos menores tienen, así de, mira, ya me lo... y empiezan a replicarlo, pero ya es una práctica exactamente que se ha normalizado entre los niños de 10 años, entre los niños de secundaria, qué decir de los de preparatoria. Y justamente es una de las cosas que estábamos analizando, donde resulta que esta práctica, ¿de dónde viene? Son mamás que finalmente están desestructuradas en un matrimonio que a lo mejor por alguna razón fracturó y quieren de alguna manera pues obviamente emparejar con alguien más. Y entonces estas prácticas que tienen las mamás de 30 y tantos, 20 y tantos, 40 y tantos, exactamente compartiendo el propio pack, resulta que es la práctica que están replicando esos hijos. Ay, a ver, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Raquelín, si de repente una mamá, yo soy mamá, me comparten las fotos de mi hijo, me doy cuenta perfecto quién fue y puedo comprobar? ¿Puede haber acciones legales contra el menor? Siempre y cuando esté entre la edad de 13 y 17 años. ¿Y qué pasa con los? ¿Puedo denunciar a los papás del otro menor? Sí, porque tiene la tutela y la custodia justamente del menor. O sea, no es un caso de juego, no, es algo no. súper serio lo que sí pasa entre adolescentes. ¿Cuál es el consejo? Ahorita vamos a ir a otro punto que yo quiero indagar un poco más, que es ¿de dónde viene todo esto? ¿No? ¿Cuál es el origen real? El por qué la necesidad del ser humano de compartir fotos, porque yo creo que a todos nos ha pasado, o sea, digamos, el que diga que no, pues está muy mal. Pero, o por lo menos haberlo pensado en compartir. ¿De dónde viene? ¿Por qué lo hacemos?
qué pasa en las diferentes etapas del ser humano, lo quiero ver en un video más adelante, lo cual ahorita nada más quiero, como para poder cerrar este video, para los padres de familia, ¿cuál sería tu consejo tanto como psicóloga, como doctora, como madre? El mensaje principal que les podríamos hacer llegar a estos padres de familia en concientizar a los hijos de la importancia de la sexualidad bien llevada, ¿no? Consejo, siempre, siempre, siempre hacer saber al ser humano que es de 5 elementos: útil, necesario, valioso, importante y reconocido. Si un ser humano no se siente así, justamente que es lo que vamos a ver a posteriori, desde los 3 años, si no se le instruye y no se le educa de esa forma, y vamos a ver justamente la responsabilidad de quién de los padres es, ¿qué es lo que pasa? Se sigue buscando el resto de la vida. Entonces, por ejemplo, podremos tener 8 años, 10 años, 15, 25, 35, 45 y así me voy. Si no tengo consolidado justamente esto, cualquier persona que me haga sentir útil, justamente voy a compartirlo. Si alguien me hace saber que soy valiosa precisamente a través de una imagen y todo eso, se va a compartir, precisamente por no tener esta estructura bien consolidada, y justamente se empieza a trabajar a través de los 3 años. Ay, Beca, pues qué fuerte se está poniendo esto. Y bueno, pues si ustedes quieren saber realmente de cuál es el origen de verdadero de por qué pasa todo este tipo en la sociedad, por qué lo vivimos, qué nos hace falta estructurarnos más como personas. A veces, bueno, a veces no te tocó, Raquelín, por cómo uno nace en la situación, pero de uno depende, ¿verdad? Si quiere salir de ahí, superarse, mejorar, trabajar en uno. Y bueno, pues todo eso lo van a poder ver en el siguiente video aquí en La Señora de las Lomas. Muchísimas gracias, becadas. Becada, y ya puedes adquirir el libro de Raquelín, Te Leo, Entre Líneas, Saber Leer lo que las palabras no dicen. Lo puedes adquirir en www.laseñoradelaslomas.com, sección tarjetas. ¿O qué podemos descubrir aquí? Maravilloso. Van a aprender a leer a las personas de pies a cabeza, literalmente, desde el color que utilizan, justamente la mueca que hacen, dónde se deposita exactamente qué movimiento, todo ello, el tipo de cuerpo, el desgaste de las suelas. Leer a las personas de pies a cabeza. Exactamente qué podemos esperar de lo que no se dice, pero realmente se está diciendo con el cuerpo. Tip, exactamente. O sea, doble negación es afirmación. Oye, ¿me eres infiel? No, ¿cómo no? Sí. Menos por menos de más. Exactamente. Muchísimas cosas como esas pueden. Becadas, el libro que toda becada debe de tener. Soy Alexa la mala, la que